eh, se me cortó el video y bueno, les decía que voy a tener que subir esto en dos partes, rayos. Les decía que pues ya había chavos que estaban más avanzados, que ya habían estado en obras de teatro incluso, en sus escuelas, incluso estaban siendo parte de grupos de teatro. Y pues te digo, nunca había actuado, nunca había estado en una obra, más que en una pastorela de pequeño, pero nada que ver. Y me empiezo, te digo, a interesar por esta cuestión del teatro. Obviamente, pues el teatro va de la mano con la televisión y el cine, pues es lo que a mí también me empujaba también como a prepararme, a decir, bueno, a mí me gustaría, más que ser actor de teatro, ser actor de televisión, de películas, porque pues obviamente yo tenía muchos referentes en ese aspecto, tengo muchos, pues favoritos en ese aspecto en cuanto a películas, ¿no? Y de categorías y así, pues bueno, el problema es que te digo, me empiezo a desviar, empiezo a pegarme más a la situación de las drogas y llega un punto en el que pues realmente me meto en un problema severo porque tuve un mal viaje muy fue una ocasión en un evento en otro lugar y me quedaron como secuelas, me quedó como mucha ansiedad, mucho miedo, una paranoia, una creencia de que la gente literal se los digo y está muy cañón esto porque a veces de momentos me llega a pasar cuando estoy rodeado de gente, pero en ese momento estaba tan drogado que experimenté algo así como una telepatía masiva en ese lugar. O sea, todo lo que yo pensaba, los demás lo podían ver. Y eso es algo que ya pasándoseme el efecto, me quedó así como una parte de mi consciente creyendo que eso era realidad. Y pues no, o sea, fue un infierno para mí de ahí para adelante el asistir al colegio, el subirme al metro, el suburbano. O sea, yo empecé a desarrollar una fobia social y una agorafobia, que es esto de estar rodeado de gente en lugares abiertos. Pues quien ha ido a CEU, pues sabe que ahí por donde quiera hay gente, ¿no? En los salones, en los pasillos, te digo, en el metro, en el suburbano. O sea, para mí fue una película de terror, créeme. Ese tiempo que yo estuve acudiendo a la escuela, que casi fue un año, en esas condiciones, porque yo no podía bajarme del avión, yo no podía controlarme, yo tenía mucho miedo. El problema es que yo seguía recayendo, seguía consumiendo, porque pues claro, a mí me había hecho clic la marihuana, y yo la había endiosado, yo había pensado en algún momento, como decían, que no era, que no te alucinaba y que no era perjudicial, pero pues hoy veo que sí, como todo en su momento en exceso tiene consecuencias, y pues bueno, yo incluso llegué al psiquiátrico, llegué a tomar una cita en el San Bernardino o tener un chequeo, solamente acudí por una única vez, pero pues con eso me quedó claro de que pues, había personas en un peor estado que el mío, porque estuve en un lugar donde había gente con esquizofrenia, o sea, muy cañón ese recuerdo. Y yo, o sea, de momentos estaba lúcido, de momentos era consciente de que no estaba pasando nada, o sea, tampoco era que todo el tiempo estuviera en la locura, porque seguramente me hubieran encerrado en esos momentos estando en la escuela, porque algo que pues empecé yo a practicar mucho era justamente con estas clases de actuación, pues a actuar, a disimular que no pasaba nada, que todo estaba bien. Pero había veces que pues iba por los pasillos, iba volteando a todos lados y me sentía de verdad observado, me sentía como si todos exactamente estuvieran de nuevo conspirando en contra mía. O sea, burlándose de lo que yo pensaba, de lo que yo creía y pues en ese momento lo que yo creía de mí pues no era muy positivo, yo tenía muy baja autoestima, complejos, cosas que obviamente pues me causaba terror que la gente supiera de mí, cosas que yo pensaba, ¿no? Que yo creía, cosas pues sí negativas también que yo en ese momento practicaba, o malos hábitos y pues nada, o sea, me fue muy difícil ese año, de hecho recorté mis materias. eh, Créanme, esta historia es algo muy machín. O sea, es algo que incluso tengo ahí una especie de libro, bueno, unos apuntes, porque también obviamente fui a psicología y apunté más o menos el proceso que yo llevé en ese entonces, pero llega un punto en el que
me tuve que salir, o sea, ya no aguanté la presión, ya no aguanté la dificultad que me causaba concentrarme en las clases, porque incluso el que, por ejemplo, estuviera en mi salón y aunque estuviera con gente que ya conocía, este, pues no a todos les hablaba también, o sea, en la escuela, eh, pues bueno, o sea, tomamos clases con varios maestros y convivías con diferentes grupos de personas. Entonces, me acuerdo que una ocasión me sugestioné muy feo, sentí mucho miedo porque un profesor estaba leyendo una obra de teatro, no recuerdo exactamente el nombre, pero era una obra donde hablaba precisamente de un hombre que se volvía loco, que se trastornaba. Y no, o sea, yo era de por sí, o sea, yo soy una persona hipersensible y pues sí, miedosa, o sea, también reconozco que mi temperamento flemático, el alcohólico, siempre me hizo muy inseguro. Hoy ya lo he trabajado y ya es mucho menos, pero antes te digo, el hecho de escuchar esa historia a mí en ese momento me sugestionó, me llenó de terror. Yo tenía ganas de salir corriendo del salón. O sea, no sabía ni siquiera a quién contarle. No sabía pedir ayuda, no sabía acercarme a las personas, porque incluso tenía amistades y a veces les contaba ya cuando se me pasaba, obviamente, la crisis, ¿no? Pero en el momento, o sea, sentía que se iban a burlar, que no podía recurrir a nadie para, pues precisamente para, no sé, era como que sentía que los iba a molestar y aparte no quería que supieran que algo estaba mal dentro de mí porque pues tenía miedo obviamente a ser juzgado, a ser rechazado, a que incluso pues me prohibieran tal vez incluso el asistir a clases, ¿no? Y que me dijeran, ¿sabes qué? Pues vete a encerrar o vete, o sea, renuncia, ¿no? A la carrera. Eh, Al final de cuentas fue algo que decidí, o sea, sí con la presión que tenía, te digo, de estos síntomas, que con el tiempo, pues bueno, los episodios disminuyeron un poco, o sea, si por ejemplo en el día tenía 10 episodios, neta, machina, así de pánico, no, o sea, es algo que lo recuerdo y digo, wow, o sea, me recuerdo en el metro sobre todo, a veces con esa desesperación, esa ansiedad, antes de llegar al colegio y perdón, parado detrás de la línea amarilla esperando a que llegara el metro. Y muchas veces pasar por mi cabeza el hecho de decir, o sea, soy un caso perdido, ya no tiene sentido que siga viviendo así, ya no soy una persona funcional, ya no soy una persona que tenga control de sus capacidades mentales, ¿no? Que piense con claridad, pues que sea normal, o sea, que simplemente no vea a las personas como un peligro. O sea, me sentí obviamente como alguien extraño en este mundo, ¿no? Como alguien que no pertenecía. Y que de nuevo, o sea, como que todos estaban en mi contra y nada que ver, o sea, la mente es tan poderosa que sí, de momentos había sincronicidades muy evidentes, muy obvias en los cuales yo estaba pensando justamente eso, de que chin, alguien se va a empezar a burlar de mí, alguien sabe que yo estoy mal, que estoy pues un poco loco y era como que chin, en ese momento alguien se empezaba a reír del otro lado, ¿no? Y empezaba a incrementar esa risa y ay, wow, o sea, era como que chin, ya se dieron cuenta, pero yo nunca me salía de mí, obviamente nunca me quería mostrar vulnerable, aunque estaba siendo vulnerable, pero yo era como que disimulaba y decía, no, pues no está pasando nada. Pero claro que en el momento era mi miedo a que, pues, desbordarme, a comprobar que que eso justamente estaba sucediendo, ¿no? Que era real, que alguien podía ver mis pensamientos. Digo, hasta el día de hoy no lo he podido controlar, o sea, no he podido enfrentar eso cuando me pasa, pero te digo, ya no me afecta tanto. Anteriormente, pues sí, era como que ay, me quedaba siempre con la espinita. O sea, ¿se estaban riendo de otra cosa o de verdad? O sea, me volvía a la creencia de que sí, que alguien había podido entrar a mi mente y que, o no alguien, sino algunos, y era como que, wow, o sea, bueno, no me mataron, no me morí, pero sí era muy incómodo, era muy perturbador. Experimenté eso y bueno, eran, si tú quieres, unos, pues tal vez puede ser que hasta minutos, las veces más difíciles, pero
Pero bueno, iba disminuyendo la sensación, el malestar, el miedo, la ansiedad sobre todo. Entonces ya era como que bueno, ya pasó, ya estoy de vuelta aquí, ya nadie me está, siento que me está observando, ya nadie se está riendo y justo yo empezaba a comprobar, empezaba a ver los rostros de las personas y ya cuando en cuanto veía que cada quien estaba en lo suyo, pues yo volví a la normalidad, o sea, dependiendo siempre de las acciones de los demás. Y te digo, es algo que me pasa a veces hasta el día de hoy cuando entra esa paranoia, pero ya es menos, o sea, gracias a Dios el día de hoy ya no he perdido la cabeza al grado, te digo, de tener un ataque de pánico, porque es lo peor que te puede pasar. Y precisamente con una idea irracional y prácticamente los ataques de pánico pues suceden por eso, por ideas irracionales, creer que te vas a morir, creer que la gente te hace daño o tiene un poder precisamente mucho mayor, mejor dicho, mayor en ti, que tú le das ese poder, como te digo, o sea, nadie puede leer las mentes realmente, pero bueno, yo aprendí que pues claro, con el lenguaje corporal yo pues me mostraba de cierta manera, o sea, la gente me podía leer, ¿no? Por mi lenguaje corporal o tal vez incluso por la energía que estaba en ese momento proyectando, que pues obviamente en esos momentos era de temor, de miedo. Y no sé, creo que hasta cierto punto también la telepatía es algo que se puede dar cierto momento cuando hay mucho miedo también en el cerebro. Hoy no me da miedo decirlo y reconocerlo porque lo he experimentado, pero bueno, lo he empezado a controlar. O sea, es cuando de verdad tengo mucha vergüenza de que alguien sepa algo y eso lo estoy pensando en el momento, es como que la otra persona lo recibe, como si le mandara un mensaje por WhatsApp, algo así, más o menos. Inconscientemente esa persona lo lee. Entonces, es como, o sea, no es literal, pero es como exactamente ellos decodifican eso, el cerebro tiene ese poder. Pero es cuando tú estás, te digo, con mucho, mucho miedo, o sea, se abre esa posibilidad. Y como te digo, el cerebro es muy poderoso, pues hay esa conexión con otro cerebro, con otras personas a tu alrededor que pueden leer esa incomodidad, leer ese pensamiento, aunque no sepan específicamente qué, pero sí, pues leyeron que te estás cabreando, que te estás incomodando, que te estás muriendo cagando de miedo. Y pues claro, si esa gente es mierda y es culera, pues se aprovechan muchas veces de eso. Pero bueno, eso es algo que, wow, o sea, no se lo deseo a nadie. Quería hacer este video porque, pues bueno, yo para no extenderme más, o sea, creo que hice lo mejor que pude. Si a veces me arrepentí, me arrepiento porque creí que me pude haber esforzado más. Como que llegó un momento en el que también pues estaba más chavo y decía, bueno, la voy a dejar porque creo al principio pues fue baja temporal, no fue baja definitiva. Fue como que me voy a dar un descanso porque ya es demasiado el estrés, el cortisol que estoy generando a diario por todos estos episodios que te digo. Y voy a repensar este tiempo, pues si realmente es lo que quiero, porque empezaba a dudar justamente de la carrera, de lo que me podía ofrecer, de lo que podía conseguir a futuro, porque pues una persona con esa carrera pues no consigue puestos en una empresa, ¿no? Tan fácilmente, o sea, de supervisor o de gerente. En el plano laboral, o sea, como te digo, es una carrera artística. Y decía, bueno, es que aquí es mucho de contacto, se habla demasiado de eso en la carrera, de conectes, de suerte, de obviamente de ir a castings. Lo que el día de hoy yo puedo hacer sin haber terminado la carrera. Soy una agencia de castings, pero no he ido a hacer castings, o sea, también pues, es esa parte del compromiso y de la constancia. Pero me di cuenta de que el título y el término, por ejemplo, de la carrera en mi caso, y en el caso de muchas personas, incluyendo profesores míos, pues que habían estudiado eso, precisamente era para eso, para ser eh, pedagogos, bueno, o sea, personas que enseñan, ¿no? Entonces, pues, maestros, para que me entiendan mejor. Y yo no me veía como eso, o sea, yo decía, pues o sea, todo este tiempo estudiando para solamente enseñar de nuevo, o sea, no, yo sí quiero ser actor, quiero ser eh, profesional, pero yo no lo pude lograr. Digo, no lo pude lograr en ese momento